Yo sí, bueno, no de ayer, pero hay un libro que nos recomiendes para seguir el curso. Sí, el libro, el de base que estoy siguiendo es el de Introducción a las Geometrías, creo, de Javier Bracho, profesor de aquí. Ese es uno. Lo que estamos trabajando, como estamos trabajando transformaciones, está muy ligado a teoría de grupos, ¿sí? Entonces, cualquier libro de teoría de grupos. Sobre todo, ahorita en esta parte les recomendaría las cosas de permutaciones, que el libro de álgebra superior de Carmen Laviaga es funciones, porque tiene su sección de permutaciones. El resultado que ayer les escribí, les decía que las permutaciones son las ordenaciones que hay de un conjunto en sí mismo, ¿sí? Este es un teorema, n menos n factorial es igual a n. De hecho, este resultado es un corolario. Lo pueden encontrar allí en el libro de álgebra superior de Laviaga. Y trabajan, me gusta, bueno, esa parte de que tanto las ordenaciones van a ser nuestras funciones inyectivas, ¿no? Que hay de un conjunto en otro. Entonces, las ordenaciones de m en n son todas las funciones inyectivas que hay que puedes generar entre un conjunto de m elementos en n elementos. Y esto se lo puede calcular como n, el más grande es m menos n, ¿sí? Entonces las permutaciones es un caso particular de nuestras ordenaciones, ¿sí? Y las permutaciones van a ser nuestras funciones biyectivas. Si quieren revisar esto, o sea, sí estoy suponiendo que más o menos lo vieron en el libro de álgebra superior de Carmen Laviaga, ¿no? Para que quede un poquito más. El día de hoy vamos a afinar un poquito la definición de qué es un grupo y un subgrupo, porque yo sé que esas dos definiciones son nuevas, ¿no? O sea, relativamente nuevas. Ordenaciones y permutaciones, álgebra superior. Pero el libro, digamos, base que estoy trabajando en el curso es el de Javier Bracho, Introducción a las Geometrías. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Va. Bueno, vamos a empezar. Voy a reescribir lo que van a ser la definición de grupo y vamos a definir lo que vimos ayer, ¿no? Porque ayer hicimos como el análisis de nuestro cuadrado, nuestro triángulo, pero ya vamos a escribir muchas cositas, ¿no? Entonces, definición, un grupo, bueno, sea G un conjunto no vacío y asterisquito, una operación binaria, ¿sí? Paréntesis de operación. Las operaciones que usualmente trabajamos es la suma, la multiplicación, el producto por escala, que bueno, el producto por escala no es una operación, pero la suma y la multiplicación son operaciones. ¿Qué quiere decir que sea una operación binaria? Que yo al menos, por ejemplo, si yo quiero sumar dos números, yo necesito dos números al menos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si voy a considerar la suma de los números naturales, con lo que voy a poner, digamos, en este cuadrito, pues van a ser cualesquiera dos números naturales, ¿sí? Y el resultado, pues va a ser la suma, ¿sí? Esto en realidad es la regla de correspondencia de una función. Si considero la suma en los números naturales, yo necesito un número natural y otro número natural para poder realizar lo que es la suma. Entonces, el dominio de mi función es este producto cartesiano, ¿sí? N cruz N. ¿Cuál es el resultado de sumar dos números naturales? Un número natural, porque es cerrado. Eso quiere decir que el contradominio de esta suma son naturales. Entonces, si aquí es un producto, los elementos de este producto son pares ordenados. Entonces voy a agarrar n, m, le aplico la función llamada suma, y el resultado de esto es n más m, ¿sí? Una operación es una función. Ajá. Y si estoy diciendo que es una función con estas características, y si estoy diciendo que es binaria, pues
aquí estoy tomando el producto cartesiano. Para hacer la suma necesito dos números. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está... Eso es lo que significa que sea una operación binaria. Puede ser la que sea la que yo defina. ¿Sí? Nosotros, en el caso de las rotaciones y las reflexiones, nuestra operación es la composición para definir el grupo de simetrías. ¿Sí? Entonces, en lugar de trabajar lo que es la suma, yo digo, voy a considerar lo que es la composición, que el símbolo de la composición es este circulito, esta circunferencia. ¿Y qué es lo que estoy considerando? Son funciones, ¿sí? Entonces nada más le voy a poner como A, cruz A, pensando que A es el conjunto de funciones. Bueno, estamos trabajando funciones en RNR, ¿no? Entonces lo voy a poner así. Entonces estoy considerando las funciones de RNR, cruz las funciones de RNR, y si yo compongo dos funciones, el resultado es una función. Entonces aquí el resultado son las funciones en RNR. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Agarro una función, agarro otra función, la operación es la composición, y el resultado, ¿quién va a ser? F compuesta con G. Entonces, lo que estuvimos utilizando para el análisis del grupo de simetrías, tanto del triángulo equilátero y del cuadrado, fue a través de las composiciones. Entonces, bueno, la operación puede ser cualquier objeto que ustedes definan, pero tiene que ser una función con estas características. Es una función, por eso cumple la propiedad de la cerradura. ¿Vale? Ok. Entonces, eso es como empezar a profundizar varias de estas cosas, ¿no? Entonces, asterisco es una operación binaria. Entonces, un grupo, pues lo podemos escribir como un par ordenado donde va a ser G, que va a ser nuestro conjunto no vacío, con una operación tal que satisface tres propiedades. La primera propiedad es la cerradura. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo G1 y G2 elementos de G, entonces G1 con la operación G2 son elementos de G, ¿no? Entonces, la cerradura la obtenemos porque ya es una operación, ¿no? Y la operación nos está diciendo que es una función. Recuerden, todo elemento del dominio está en correspondencia con alguien del contradominio. De ahí viene la fortaleza de la cerradura. Segunda propiedad. Existe E, elemento en G, tal que G asterisco E es igual a G para toda G que está en G. ¿Qué quiere decir? Que existe un neutro, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los naturales con la suma, pues el neutro es el cero, ¿no? Si pensamos que los naturales tienen cero. La tercera propiedad. Si G es un elemento de G, entonces existe G a la menos 1 en G, tal que G asterisco G a la menos 1 me da mi neutro, ¿sí? Entonces todos los elementos de mi conjunto tienen un inverso, ¿vale? Esa es la definición del grupo, ¿va? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Entonces, vamos. ¿Puedo borrar todo esto? Nada más un momento. Ok. Si no han visto esta notación, esta F corresponde a todas las funciones que van de R en R, tal que pues F es función, ¿no? Entonces, ahorita solamente lo estamos considerando como un conjunto, pero ese conjunto con la composición pues satisface ciertas propiedades, y en particular que es un espacio vectorial, ¿no? Pero bueno, estamos en geometría. ¿Cómo? Esa es la que muestra que es inversa, ¿no? Tiene un inverso. Sí, ese tiene inverso. Sí, todos los elementos de G tienen inverso. De nada. Ahora sí, ¿puedo borrar esta parte? Bueno, aprovecho ese cacho. Bueno,
de grupos, ¿no? Entonces, ya mencioné y ya lo había escrito en otra sesión, los naturales con la suma es un grupo, ¿sí? Entonces, claramente, la suma es cerrada, la suma de dos números naturales es un número natural. Bueno, aquí nada más como la observación. En mi caso considero los naturales que empiezan desde el 1, desde el 0. Entonces, como empiezan desde el 0, sí tiene un neutro. ¿Tienen inversos? No. Entonces, los naturales, creo que lo dije mal. Los naturales, bueno, este no es un grupo, ¿no? Porque no satisface la tercera propiedad, ¿sí? Es cerrada, tiene neutro, pero no tiene inversos. Entonces, no es un grupo. Segundo ejemplo, los enteros con la misma suma, ¿sí? Entonces, la suma de dos números enteros es un entero, el 0 es nuestro neutro y todos nuestros elementos tienen sus inversos. Entonces, este es un grupo. ¿Sí? Sí. Ahora sí ya puedo borrar esto. Ok. Tercer ejemplo, pues el grupo de simetrías y es lo que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, vamos a escribir la definición de nuestro ejemplo de una cosa más general, ¿sí? Entonces, definición. Sea delta n un conjunto de n elementos. ¿Sí? Diremos, no más bien, Sn es igual a todas las transformaciones de delta n en delta n, ¿sí? Recuerden que las transformaciones T son todas las funciones biyectivas, ¿sí? Entonces, lo que estuvimos trabajando es que este conjunto, estuvimos trabajando casos particulares, ¿no? Entonces, para n igual a 3, Sn, S3 son las simetrías de nuestro triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, ¿cuántos elementos teníamos aquí? 6, ¿no? Vimos que era la identidad o la rotación de 0 grados, ¿sí? Teníamos la rotación de 120 grados, la rotación de 240 grados y teníamos las reflexiones con respecto a las medianas, ¿sí? Entonces, siguiendo como el orden de nuestros vértices, nada más para que tengamos bien nuestra referencia, tenemos la reflexión Φ0, que es con respecto a esta mediana, nuestra reflexión Φ1, que es con respecto a la otra, y Φ2 con nuestra tercera, ¿sí? Entonces, S3 es el conjunto de todas las, de estas tres rotaciones con estas tres reflexiones, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, demostramos que es un grupo, ¿les parece bien? ¿Quieren que demostremos que es un grupo? Ok. Ya con todo lo que trabajamos, pues ya, ¿no? Ahora, voy a borrar este, nada más para completar la definición. Entonces, Sn es el conjunto de todas las transformaciones que hay de Sn. También se le conoce como, es que no quiero poner como el grupo
de permutaciones de n elementos. ¿Sí? Además, bueno, hasta ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es un grupo. O sea, la definición de SN, que son todas las funciones biyectivas. Vamos a ver qué es un grupo. Y ya a SN en realidad lo vamos a estar llamando. Lo voy a escribir. Vamos a demostrar que SN es un grupo. Ajá. Entonces, de tal manera, ya teniendo esta demostración, pues vamos a tener que SN es el grupo de permutaciones o el grupo de simetrías. ¿Vale? Entonces, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Vale. Entonces, vamos a borrarlo. Entonces, demostración. Entonces, tenemos que demostrar, por demostrar que SN con la composición, ¿sí? SN es un grupo con la composición. Es un grupo, ¿no? Entonces, sea T1 y T2 elementos de SN. Entonces, más bien, como T1 y T2 son funciones biyectivas, entonces T compuesta con T2 es biyectiva, ¿sí? Ese es un resultado de álgebra, ¿no? Entonces la composición de funciones biyectivas sigue siendo biyectiva. Entonces, como T2 compuesta con T1 o T1 compuesta con T2 es biyectiva, entonces pues ya acabamos, ¿no? Por lo tanto, SN con la composición es el. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Puedo borrar este? ¿Sí? Me voy a quedar con la definición de grupo porque es como la más general. Estamos trabajando con SN. Ok. Ok. Por otro lado, si T es un elemento de SN, entonces existe T a la menos 1 que va de delta n en delta n, biyectiva, tal que T compuesta con T a la menos 1, en este caso son iguales porque es biyectiva, entonces existe la inversa, quiere decir que es inversa izquierda e inversa derecha. ¿Sí? Entonces, esto es igual a la función identidad. Bueno, lo vamos a ver. La función identidad en delta n. ¿Sí? Eso quiere decir que T a la menos 1 pertenece a Sn. ¿Sí? Entonces, recuerden, Sn lo vamos a poner con rojito. Son todas las funciones biyectivas que hay de delta n en delta n, ¿no? Tal que T es biyectiva. ¿Sí? Entonces, todas las funciones biyectivas de un conjunto en sí mismo biyectivas son nuestras transformaciones, ¿vale? Entonces, aquí estoy utilizando resultados de álgebra, ¿no? Como T es biyectiva, tiene una única inversa. Esa inversa también es biyectiva. Como van del mismo conjunto en sí mismo, de Sn, entonces, pues están en el conjunto, ¿no? Entonces, sencillito. Por lo tanto, Sn con la composición tiene inversos. Es
que dependiendo el existe se da hecho por que es biyectivo, ¿no? Exactamente. Ah, Sí. Entonces, aquí, por eso yo no estoy diciendo tela menos 1 inmediatamente que esté en SN. Yo sé que existe tela menos 1 porque por hipótesis esa ya es biyectiva. Es por eso. ¿Sí? ¿Puedo borrar esta parte? Vale. Además, demostré además, la identidad de delta n en delta n es biyectiva, ¿no? Es decir, la identidad de delta n es un elemento de Sn, ¿no? Tal que si T es un elemento de Sn, entonces la composición con la identidad, en este caso es conmutativa, es igual a T. Ajá. Eso quiere decir que tenemos un neutro. Por lo tanto, en Sn con la composición tiene neutro, ¿no? Y así, Sn con la composición es un grupo. Entonces, aquí la gran recomendación es que revisen los resultados de composiciones. Creo que es la parte más sencilla de composición, ¿va? Entonces, pues ya, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, aquí pues no tenemos como... No sé qué iba a decir, pero bueno. Ya, ¿no? Tenemos que es un grupo. ¿Súper? Ok. Puedo borrar... ¿Qué puedo borrar? Hasta allá, ¿verdad? Pero no quiero borrar hasta allá. Me dicen cuándo puedo borrar, ¿vale? Entonces, al demostrar esos tres incisos, estamos también como que implícitamente aceptando que hay conmutatividad y asociatividad. No. ¿No? No. Pues que, por ejemplo, en el inciso 1, o sea, en este caso de SN, pues ustedes igual se pongo T1 compuesto con T2 que T2 compuesto con T1. Podemos, o sea, ¿Por qué está cerrado? vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? No, ahí solo estamos demostrando cerradura, ¿verdad? Sí, solo ponle la cerradura, ¿sí? Cuando tenemos la conmutatividad, decimos que es un grupo conmutativo o un grupo abeliano, ¿sí? No todos los grupos van a ser abelianos, ¿no? Sí, vamos a hacerlo. Ahora sí yo puedo borrar. ¿Qué era la delta n, perdón? Delta n es el conjunto que va desde el 0 hasta n menos 1. Entonces, recuerden, vamos a hacer me gusta vernos por lo de la conmutatividad. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, lo que trabajamos fue el S3, ¿sí? Ya vimos que son nuestros 3 elementos y no sé qué. Entonces, S3 van a ser todas nuestras transformaciones, que vimos que son 3 rotaciones y 3 retracciones, del conjunto 0, 1, 2, en el conjunto 0, 1, 2, ¿no? Tal que T es biyectiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, S3 con nuestra composición, con la función composición, es un grupo, ¿sí? Entonces, además de que es un grupo, le estamos llamando, bueno, todo este par ordenado es el grupo de simetrías del triángulo equilátero que al mismo tiempo es el grupo de permutaciones
de 3 elementos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son mis 3 elementos? Ahorita los estoy llamando delta n o en este caso delta 3, ¿va? Entonces, ahí está este ejemplo de S3, ya lo explotamos bastante y vamos a ver si es conmutativo. Teníamos, por ejemplo, la notación que estuvimos trabajando R0, R100, vimos R cuadrada son las composiciones, ¿va? Entonces, la rotación de 0 grados en realidad es nuestra función identidad, ¿sí? Entonces, esta función, tenemos la identidad en delta 3. La rotación de 120 grados, pues va a ser nuestro primer elemento, vamos a ver, es nuestra rotación, ¿sí? La rotación de 240 es rotar 2 veces, ¿no? En la misma dirección de este elemento, que le llamamos R cuadrado, ¿sí? Nuestra phi0 es la reflexión con respecto a nuestra primera mediana y ya, ¿no? Entonces, la vamos a poner. En realidad, si lo vemos como el conjunto de permutaciones, tengo 0, 1, 2. Entonces, ¿de qué fijo el 0? Y esos 2 los cambio. Ajá, los permuté. Phi1, vimos que era la composición de un phi0 con una rotación. ¿Se acuerdan cuál es? El resultado de aquí era 0, 1, 2. Dejo fijo el 1 y eso los cambio. Ajá. Entonces, primero, si yo reflejo, si yo dejo fijo el 0, no estoy, o sea, ¿cuál era nuestra composición aquí? Era R cuadrada o R2. ¿R cuadrada? Bola. Sí, Aquí estoy componiendo, ¿sí? Entonces, ¿esa composición qué quiere decir? Estoy aplicando primero phi0, entonces lo podemos ver así, 0, 1, 2. Aplico esta función, entonces tengo 0, 2, 1, ¿sí? Entonces, aquí ya estoy componiendo. Entonces, en el tercer renglón, lo que voy a hacer es poner R cuadrada, ¿sí? ¿Quién era R cuadrada? Estoy rotando 2 veces, entonces será 2, 0, 1. Sí, se ve, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en la primera posición lo mando al 2, ¿no? La primera posición lo mando en este, ¿sí? La segunda posición lo mando a la primera. Entonces, este lo mando al 0 y este lo mando a la segunda, que sería el 2. No lo sé bien. Mejor lo voy a hacer así. Esa es la primera función, phi0. Y luego pongo R cuadrado, ¿no? Entonces tengo 0, 2, 1 y roto 2 veces. Entonces sería, roto 2 veces, entonces sería 1, 0, 0, 2, justo. Ahí está. ¿Sí? Esa era la composición. ¿Va? ¿Sí? ¿Qué pasa? Y aquí vamos a ver si es conmutativo con este caso, porque aquí ya estoy escribiendo una composición. ¿Qué pasa si yo pongo primero R cuadrada, o la doble composición de la rotación, y después reflejo, ¿no? Tengo esta, ¿no? Es R cuadrada. De aquí aplico este. Eso quiere decir que voy a fijar este. Entonces de aquí a acá aplico mi reflexión. Entonces tengo 0, 2, 1. Fijo la primera entrada y estos dos es lo que cambia, lo que está haciendo. 1, 0. Ay, lo borré este, Sí, ¿verdad? pero sí era este. Sí es diferente, ¿no? ¿Sí es el mismo? Sí es el mismo ese. ¿Sí? Sí, era 0, 1, 2 y abajo 2, 110. ¿Sí? ¿Sí era así? No. Lo hacemos otra vez, ¿no? No, el que hizo anterior acababa en 102. Sí, ¿verdad? Y 0, este- 1, 2 y aquí era 1. Y ahí era 2, 1, 0. No, era 102. Vamos a hacerlo otra vez. Y 0 tengo esta posición.
¿no? Sí. Luego la rotación de esto sería 1, 0, 2. Eso sería. Entonces, la composición de estas dos es distinta. Ajá, porque me estoy fijando en este renglón y en este renglón. ¿Sí? Entonces, es el grupo de permutación y en particular, este es un grupo no conmutativo. ¿Sí? Nos agarramos un ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir que no sea conmutativo? Que existe un caso particular donde la composición, si lo cambian, no da el mismo resultado, ¿no? De hecho, en la rotación lo puedo hacer igual, ¿no? O sea, ¿no? Ah, bueno. Pero bueno, ahí está, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Entonces, no es un grupo conmutativo, ¿va? Ok. Bien. S4, pues, bueno, ¿lo puedo borrar este? No, espera. Ok. Voy a borrar entonces este. Entonces, este es como otro ejemplo que tenemos de grupos. Y tenemos S4. S4, lo que estuvimos trabajando ayer, es el grupo. No es cierto, no trabajamos de 4. S4 es el grupo de simetrías de delta 4. ¿Qué quiere decir? Es el grupo de todas las permutaciones que tenemos de 4 elementos. ¿Vale? Entonces, trabajamos un subconjunto de S4. Ahorita vamos a ver qué pasa con este. ¿Va? Pero bueno, ahí como extendiendo, nuestro grupo, nuestro ejemplo principal de grupo es el grupo de simetrías SM, quienes son todas las funciones biyectivas que hay de delta n en delta n. ¿Va? ¿Escribo la definición para que quede sentada en el pizarrón? Sí. Ok, ¿puedo borrar esto? Sí. El pizarrón se me va a acabar. Y son nuestras definiciones que hemos trabajado bastantes días. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Ahora sí, Sn es el grupo de simetría de delta n, donde delta n es el conjunto 0, 1, bla, 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 hasta n menos 1. ¿Sí? Dicho de otra manera, Sn es el conjunto de todas las funciones biyectivas y ya, ¿no? Sn con la composición es... Ya, perdón, estoy siendo muy reiterativo. Es el grupo de simetrías o el grupo de permutación, ¿no? Ok, voy a aprovechar, aquí tenemos una observación, porque estoy suponiendo cosas de eje superior. Entonces, la cardinalidad de Sn, como estamos diciendo que Sn es el grupo de simetrías o el grupo de permutaciones, lo que quiere decir es que la cardinalidad de este conjunto coincide con las permutaciones que hay en elementos. ¿Sí? ¿Cómo calculamos las permutaciones? Como n factorial. ¿Sí? Eso quiere decir que el orden de, vamos a llamar algo que se conoce como el orden del grupo. Entonces, el orden de Sn es n factorial. Es n, el orden es la cardinalidad de Sn, entonces en este caso es n factorial.
Siguiente definición. Sea que un grupo, entonces H es un subgrupo de G si con la operación restringida es un grupo. Restringida a H es un grupo. ¿Qué quiere decir? Voy a escribir las propiedades. Es decir, uno, si yo me agarro dos elementos que están en H, digamos H1 y H2 que están en mi conjunto H, entonces H1 asterisco H2 pertenecen a H, ¿sí? Cuando estamos diciendo que una operación está restringida en H, quiere decir que los elementos que voy a estar considerando están en mi conjunto H. H subconjunto de G. Ahí. Ahora tú no tienes. Bueno, eso quiere decir que está restringido, ¿no? Entonces nuestras operaciones solamente las estamos aplicando a este subconjunto de G, ¿vale? Entonces, estamos diciendo que es cerrada. Entonces, si lo vemos como diagrama, imagínense que aquí tengo mi conjunto, mi grupo G, aquí tengo mi subconjunto H, entonces lo que estoy diciendo es que si yo me tomo aquí H1, H2, aplico mi operación, me va a dar un nuevo elemento, pero va a quedar dentro de mi conjunto H. Entonces, es cerrado bajo sí mismo, ¿sí? Segunda propiedad. Sabemos que hay un neutro en mi grupo G. Ese neutro necesariamente tiene que estar también en H, ¿sí? Entonces, el neutro de G, es decir, pertenece a H, ¿sí? No estamos construyendo un nuevo neutro, no estamos generando nada nuevo. El mismo neutro de nuestro grupo G está también en H, ¿sí? Entonces, Disculpe, profe. ¿Qué dice después de restringida? no sé. ¿Aquí? Esa es como la boquita para agregar lo que me faltó. Restringida a H. ¿Es un qué? Es un grupo. Oh, shit. Sí, era. Ese garabato es grupo. Lo siento. Y esa es una I.E. ¿No? Que es escribir, lo siento. Y a los que se empiezan a hacer chiquitos y ya empiezan a ok. Entonces, el mismo neutro de G está en H, ¿no? Y la tercera, ¿cuál crees que es la tercera? Si estoy diciendo que es un grupo restringido en H, tiene que tener inversos. Eso quiere decir, si yo tengo H, un elemento en H, entonces existe H a la menos 1 que está también en mi conjunto, tal que al aplicarle la función me va a dar mi neutro. ¿Sí? Entonces aquí, ojo, nuevamente como si el grupo no es conmutativo, esa igualdad depende mucho de la conmutatividad de mi grupo, ¿sí? En el caso de las composiciones, ya vimos que no necesariamente. Eso quiere decir que existe el inverso izquierdo o derecho, pero existe el inverso, ¿sí? Esa es como la observación, ¿no? Entonces ahí para que tengan ahí como cuidado. Es más, se los voy a quitar. Voy a poner una para que no digan que a fuerza se cumple, porque eso depende mucho de la conmutatividad o el tipo de la operación, ¿va? Entonces ya tenemos la definición de un subgrupo, ¿va? ¿Dudas con esto? ¿No? O sea, un subgrupo es solamente un subconjunto que también es grupo. Exactamente.
Así de fácil. Tiene que cumplir las mismas propiedades. Tienen que cumplir las mismas propiedades. Y eso, de hecho, esa definición, bueno, eso que suena tan natural lo vemos con los subconjuntos. A el subconjunto de B si cumple las mismas propiedades del grandote, ¿sí? Un subespacio vectorial es un espacio vectorial sobre sí mismo, ¿sí? Un subgrupo, ¿qué es? Un grupo sobre sí mismo. Ajá. Entonces siempre se van heredando, por eso se viene esta parte como estamos heredando las propiedades del grafo con la operación restringida, ¿no? Entonces si quieren ahí como pensar como tipo de notaciones, pues también como es un grupo, tenemos H con la misma operación y a veces se le pone abajo esta H como las funciones restringidas de cálculo, ¿no? Tienen F restringida junto a tal cual. Es exactamente lo mismo. ¿Va? Ok. Ejemplos. ¿Puedo borrar este? Ah, no. ¿Qué puedo borrar? Bueno, voy a borrar esta general, ¿no? Porque estamos trabajando esto. Entonces, el día de ayer trabajamos el grupo de simetrías de un cuadrado, ¿sí? Esas simetrías dijimos que eran 8, ¿no? Entonces teníamos nuestro cuadrado, 0, 1, 2, 3, y habíamos dicho que el conjunto que descubrimos aquí, pues tenemos la identidad, o dicho de otra manera, la rotación de 0 grados, ¿sí? La rotación de pi medios, la rotación de pi, la rotación de 3 pi medios, y pues si nos vamos a 2 pi, pues es la rotación de 0 grados, ¿no? ¿Qué otras teníamos? Las reflexiones con respecto a las diagonales, ¿no? Entonces vamos a poner la reflexión con respecto a la diagonal 1. No sé, lo voy a poner, no sé cómo quieren que lo ponga ahorita, porque tenemos que ver notaciones. Lo voy a poner aquí del 0,2, pensando que es esta diagonal. La reflexión con esta otra diagonal. Entonces tenemos siempre, vamos a tener esas dos ejes de simetría que van a ser las diagonales. ¿Qué otras dijimos? La habíamos denotado como la reflexión en el Y y en X, ¿no? Porque había puesto como X. Dicho de otra manera, es el segmento que pasa por este punto medio, de esta intersección, con los puntos medios de los lados que corresponden. Entonces, ese segmento es otro eje de simetría, ¿sí? Entonces, es el segmento que une los puntos medios de los lados opuestos y tengo este otro, ¿sí? Entonces vamos a ponerle Los habíamos llamado como phi x y phi y. Sí, lo voy a poner esta vertical como Y y la otra como X, ¿no? Pero nada más como precisar que siempre vamos a tener eso, ¿vale? Y habíamos visto que como Sn, o sea, aquí, así, entonces S4 dijimos que es 4 factorial, ¿sí? Entonces el orden del grupo de C4 son 256, ¿no? Mientras que lo que trabajamos ayer, podemos decir que este grupo es de orden 8, ¿sí? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es de orden 8, ¿vale? Este es un subconjunto de Sn y lo estamos llamando D4, ¿sí? Entonces, ejemplo de subgrupo. Voy a borrar, puedo borrar el dibujo, ¿verdad? Solo de recordatorio. Ejemplos de subgrupos que trabajamos. El grupo diédrico de n elementos. Entonces vamos a definir qué quiere decir esto. El grupo diédrico es denotado de n, y lo vamos a de n, es el grupo de simetrías
de un polígono regular de n lados. ¿Sí? Entonces, ese es el grupo diédrico. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, D4 es el grupo de simetrías de un cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, voy a borrar esta parte de SN. Entonces, nótese hay 4 rotaciones y tenemos 4 reflexiones. ¿Sí? Eso quiere decir el orden de DN, pues en realidad es 2n. Bueno, el orden de D4 es 2 por 4, porque tenemos 4 rotaciones, 4 reflexiones, es decir, que es 8. ¿Sí? Entonces, siempre por ejemplo, en general, si tenemos un polígono de n lados, el orden de Dn es 2n, ¿sí? El cual lo estamos descomponiendo, lo voy a poner aquí, 2n en realidad lo que nos está representando, esto es como una hoja en sucio, no es formal. 2n nos está refiriendo a que vamos a tener n rotaciones y n reflexiones, ¿sí? Así como el cuadrado, las reflexiones que tenemos van a ser las diagonales, las que van de vértice a vértice, más las que vamos a tener de los puntos medios a los lados opuestos. Ajá, ahí estamos generando nuestras n reflexiones, ¿no? Y las rotaciones, pues, o sea, lo que hicimos fue de nuestro triángulo, por ejemplo, fueron 360 grados entre 3, 360 entre 4, entonces ese es el número de rotaciones, ¿no? Que sería 2pi entre, ¿sí? Esto lo vamos a seguir trabajando mañana. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No. Bueno, pues que tengan, ya se acabó, ¿no? Que tengan bonita tarde.